Ok, jóvenes, estamos entonces en el tema de investigación. Tenemos entonces que identificar para qué la metodología de la investigación. Estamos en la universidad y tendríamos que identificar los paradigmas que ya vimos, pero sobre todo encontrarle la razón y el sentido al trabajo de la investigación. Estamos en una área de ciencias sociales en donde la investigación científica es importante, lleva una metodología y un método científico. La investigación lleva una planificación para resolver un problema científico determinado. Hay un respeto por la ciencia hoy en día que vamos a revisar y tenemos también la metodología con métodos, categorías, procedimientos, leyes hacia la solución de problemas científicos en términos de que pueden ser replicables, ¿sí? En un momento determinado y con ciertas poblaciones. De la misma manera, el método científico tiene que ver con una manera planeada, consciente, para explicar y transformar el mundo. El método científico es algo inherente al ser humano. Habíamos dicho que un niño observa, se pregunta, plantea suposiciones, experimenta, concluye y vuelve a repetir. Ejemplo, un niño ve el fuego, se maravilla, le gusta el color, se pregunta qué será, toca el fuego, se quema, lo experimenta al quemarse, ¿no? Y la hipótesis es probablemente que es algo muy llamativo y muy bello, y entonces lo toca, se quema y no lo vuelve a hacer, porque su descubrimiento es que hay un daño y un dolor. Entonces, este paradigma es un paradigma base en el que al estilo Thomas Kuhn se va a dar cuenta que para seguir adelante y avanzar no tiene que tomar las cosas. La ciencia entonces son conocimientos y saberes, la búsqueda de desarrollo del conocimiento, tiene que ver con la realidad de lo que nos rodea, toda la ciencia, toda la técnica, la comunicación, las sensaciones, las tendencias de compra, toda la parte que tiene que ver con una sistematización que se puede verificar y que por ende puede ser falible. Se me ocurre una tendencia de una marca que todo el mundo compra. Ustedes que son mercadólogos hacen que algo sea vendible y en un momento dado corta y ya deja de estar de moda. Entonces, puede ser sistemático en cierta forma en un momento dado y después se vuelve a plantear otro paradigma, otra moda, otro tipo de intereses. La observación y el razonamiento tienen que ver con se deducen los principios y las leyes generales. Tendríamos que pensar un poco al respecto de hacia dónde orienta y para qué se construye un fundamento de conocimiento y hacia dónde es que queremos llevar la investigación. ¿Para qué querríamos investigar? Tenemos que saber entonces para qué queremos conocer, qué conocemos, qué corrientes han ido surgiendo, qué es lo que nos interesa conocer para entonces brincarnos a la parte de la investigación. ¿Qué relaciones existen entre lo que conocemos y lo que vamos a conocer? Eso es importante. Ya habíamos visto esto de la ciencia como ciencia formal y ciencia fáctica. La ciencia formal es esto que se puede demostrar desde las matemáticas y que el positivismo ha llevado a la cumbre de la investigación. Y luego las ciencias fácticas, que es parte de lo que somos parte como ciencias sociales, en donde hay una verificación dentro del tiempo y el espacio. Aquí es importante saber que dentro de la parte ciencias sociales o las ciencias formales y las ciencias fácticas tienen características específicas que se van construyendo, pero que tendríamos que pensar también en la ciencia. La ciencia puede convertirse en un dogma. Tendríamos que hacer una reflexión al respecto de la concepción de la ciencia. A veces se piensa, y si no sabemos de investigación, se piensa que la ciencia es como una religión, como algo que son verdades que hay que transmitir y que no se pueden contradecir. Sin embargo, los paradigmas nos dicen que en algún momento se tendrá que contradecir. El conocimiento deja de ser un proceso abierto, flexible, continuo, que replantea la visión del mundo. Entonces la ciencia, cuando se va haciendo ciencia, se va replanteando
la visión del mundo. Se puede leer, interpretar, presentar, abordar, comprender para transformar la realidad, sobre todo en las ciencias en donde estamos hablando de la hermenéutica y de las ciencias sociales como ciencias verificables. Tenemos entonces dentro de la metodología de la investigación las etapas para el conocimiento científico, que es esta parte empírica, acumular datos, observo y ahora sumo datos, cuáles son los actores, qué es lo que les gusta, hacia dónde van, por qué se manejan como se manejan, qué es lo que dicen, qué es lo que construyen, qué es lo que leen, qué es lo que consumen, ¿sí? La construcción del desarrollo de la teoría, teoría a partir de datos acumulados. Tendríamos que ir a la bibliografía de las fuentes primarias que veremos más adelante y ver qué es lo que se dice de ese grupo social, por ejemplo. Cómo confirmar y predecir por medio de hipótesis lo que se plantea como posible dentro de la investigación. Algunas definiciones de esto pues son los axiomas, las hipótesis, las teorías, los teoremas. Es decir, estas van a ser como las varillas en las que vamos a cimentar todo el conocimiento que vamos a racionalizar por medio de lo que vamos a describir y a racionalizar por medio de la experiencia, a experimentar de alguna manera, a tocar ese fuego y saber si duele o no, ¿no? Hay que analizar los hechos, hay que hacer ciencia, ¿no? Para poder avanzar en el conocimiento universal. Habíamos dicho la clase pasada que la etapa final de hacer investigación es ir para atrás y hacer una especie de reconstrucción de los hechos. Es decir, llegamos a un resultado, pero el investigador debe de saber perfectamente cómo desarticular su investigación como una bomba para atrás. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue su hipótesis? ¿Cuáles fueron sus variables? ¿Qué era su propuesta? ¿Cómo experimentó? ¿A cuántas personas? Y eso es lo que tiene que aprender a ser un investigador. Brevemente haré una mención de Thomas Kuhn, que habla del paradigma y de la revolución científica, que no es más que esta idea de abandonar una estructura teórica, estas varillas, y reemplazarlas por otras, ¿sí? Incompatible con la anterior. Probablemente hay una revolución porque se trasciende de paradigmas. Esto es parte de la naturaleza de la investigación. De tal forma que hay una presencia de la ciencia formal, una crisis, una revolución y una nueva crisis para un paradigma. Está constituido por los supuestos teóricos y leyes para la aplicación de una comunidad científica que va a llevar a una revolución y a una nueva crisis para el avance de las ciencias. Por último, las revoluciones científicas de los paradigmas de Thomas Kuhn no son descubrimientos de hechos aislados ni perfeccionamientos, dice, en la exactitud de las observaciones, sino que son la sustitución de hipótesis por nuevos axiomas y el reemplazo de esas teorías por otros sistemas teóricos. ¿De qué está hablando Mario Bunge en esto? En que probablemente hace 100 años no se pensaba para nada en la televisión, luego fue blanco y negro, luego fue a color y ahora mismo es 4K, ¿no? Probablemente en 10 años tengamos un paradigma 3D o a lo mejor holográfico, ¿no? Ahora mismo ese paradigma no existe, pero seguramente se superpondrá de lo que ahora conocemos como el paradigma de la televisión más innovador, que es, por ejemplo, 4 o 8K, ¿no? Que es la alta definición.